¿Qué? Ah, sí. Hoy hablaremos de cómo hacer un Spider-Man con terapia génica. Venga la intro. Hola, soy Víctor Kardash. Bienvenidos a Biología Molecular, un canal de divulgación biomédica con un toque de cultura geek. Así que, si te gusta el contenido, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Y como siempre, te invito a compartir este video para convertirnos en una gran comunidad. El video de hoy es continuación de este otro video que dejo en la descripción. Dicho esto, pasemos al tema de hoy: cómo crear un Spider-Man con terapia génica. En el video que hicimos sobre virus, un bioblogger, así les llaman ustedes, de nombre Uncle Spidey, preguntaba lo siguiente: ¿se podría decir que lo que le dio los poderes a Spider-Man es un virus y las manifestaciones clínicas serían el aumento de los sentidos como un síntoma? La respuesta corta es sí, siempre que se traten de vectores de terapia génica. La respuesta larga requiere que revisemos primero qué es la terapia génica. Para entender qué es la terapia génica tenemos que entender qué es un gen. Un gen es una región localizada dentro de una sección de ácido desoxirribonucleico o ADN, cuya secuencia de nucleótidos, es decir, los eslabones que la forman, codifican la información necesaria para construir al menos un tipo de proteína. Esto es importante porque la mayoría de las funciones celulares son realizadas por proteínas. Se estima que los humanos poseemos poco más de 20.000 genes, y la expresión de estos en forma de proteínas nos otorgan las características físicas que nos distinguen como especie, pero también aquellas que nos diferencian como individuos. Pequeñas variaciones en esta secuencia se conocen como mutaciones, y estas mutaciones pueden significar diferentes grados de cambio en la función de la proteína, incluso la pérdida total de la función. Hay proteínas con mayor valor biológico que otras, de tal modo que la carencia de algunas proteínas no constituyen un problema, mientras que en otras, su mera ausencia produce estragos en la biología de quien los padece. Un ejemplo de esto es la distrofina, la cual es una pequeña proteína que sirve para que los microfilamentos que permiten la contracción muscular puedan anclarse a la membrana celular. Resulta que cuando falla esta pequeña proteína, los músculos pierden la capacidad de adherirse a la membrana celular y pierde su capacidad contráctil. Eso lleva a la atrofia del músculo de manera irreversible, es decir, dejan de funcionar. A esta se le conoce como distrofia muscular de Duchenne. Al tratarse de un solo gen se le conoce como una enfermedad monogénica. Afortunadamente, la mayoría de las enfermedades que tienen un componente genético requieren de la participación de varios genes para manifestarse, es decir, se consideran poligénicas. Pero pensando en estas enfermedades monogénicas, en 1972 Theodore Friedman y Richard Roblin propusieron un modelo de terapia cuya premisa era: si un gen es el que está dañado, entonces lo ideal es darle a esas células un gen funcional. A esto llamaron terapia génica. Desde ese momento pasaron casi 20 años antes de que el doctor Steven Rosenberg desarrollara el primer protocolo de terapia génica para tratar una deficiencia de la desaminasa de la adenina, que es una enfermedad de tipo metabólica. Por su forma de administración, hay dos tipos de terapia génica. Cuando se administra directamente en el paciente, se le conoce como in situ o in vivo. Esta conlleva un poco más riesgos, ya que los vehículos que llevan los genes terapéuticos, si no son selectivos, pueden terminar en un tejido donde no se desea, y un tejido de riesgo, como puede ser el cerebro o el hígado. Existe otro tipo, un poco más segura, donde se extraen células, se cultivan y después se tratan con los genes. Estas son posteriormente devueltas al cuerpo y a este se le conoce como terapia génica ex vivo. De hecho, bajo este formato, Novartis comercializa desde hace algunos años lo que se considera la primera terapia génica monodosis. Esto quiere decir que solo se requiere una sola administración. Se le conoce como Kymriah. Este es un tratamiento personalizado para tratar un tipo de leucemia. Kymriah involucra la inserción de un gen que modifica las células T, que son, ya hablamos en otra ocasión, que son
glóbulos blancos encargados de coordinar la respuesta inmune del organismo para que éstas reconozcan y ataquen a las células cancerosas. Al tratarse de una terapia completamente personalizada, no es barata. Un preparado de Kymriah cuesta unos $475,000. Qué bueno que solo se necesita una dosis. Las técnicas de modificación genética son cada vez más precisas. Actualmente la más precisa de todas es una tecnología llamada CRISPR-Cas9, desarrollada por Emmanuel Carpentier y Jennifer Adunay, que acaban de recibir el Premio Nobel de Medicina en este 2020. CRISPR-Cas9 es una herramienta génica capaz de borrar genes específicos o insertar genes específicos en regiones también específicas. Esta herramienta tiene la posibilidad de curar enfermedades desde el momento de la concepción con alta efectividad. Esta técnica es tan pero tan interesante que haremos un video exclusivo en un futuro. El principal problema sigue siendo cómo llevar estos genes terapéuticos, ya que los fragmentos de ADN con la información genética necesaria no tienen la capacidad de entrar a las células por sí mismas. Se necesita pues de un vehículo, de un vector de terapia génica. Los vehículos más simples son los liposomas, que son pequeñas burbujitas de grasa donde se encapsula el ADN y estas pueden traspasar la membrana celular. No son muy eficientes ya a la hora de la hora, pero sobre todo a gran escala y en vivo. Y es aquí donde entran los vectores virales. ¿Qué son los vectores virales? Como ya vimos en el video de virus de este canal, los virus son pequeños segmentos de ADN o de ARN envueltos en una cápsula de proteínas y lípidos que tienen la capacidad de ingresar a las células y así sintetizar sus propias proteínas, además de hacer muchas copias de sí mismos. Además tenemos el caso de algunos virus de ARN que son capaces de crear una copia de ADN de sí mismos e insertarla en el genoma de la célula huésped a través de un proceso llamado retrotranscripción. El nuevo fragmento se insertará de manera permanente y por eso a estos virus les llamamos retrovirus. Entonces, un vector de terapia génica no es otra cosa que un virus tomado de la naturaleza y que es modificado en sus genes con varios propósitos, los cuales son modificar su capacidad de reproducirse, modificar cómo y a cuáles células introducirse e insertar genes terapéuticos. Lo usual es que sea un solo gen, ya que si es muy grande el genoma ya no se puede encapsular en la cápsula viral de proteínas. Estos vectores son posteriormente reproducidos en células de cultivo para tener una enorme cantidad de ellos. Entre la variedad de virus que se han modificado para este propósito podemos mencionar que se encuentran los adenovirus, los adenoasociados, los herpesvirus, el virus de la leucemia murina, inclusive hay protocolos con el virus del VIH. Ok, seguro estás diciendo, sí, muy bonito, pero ¿qué tiene que ver esto con Spider-Man? Aquí vamos. En 1962, en el número 15 de la revista Amazing Fantasy, se presentó el origen de Spider, de la pluma de Stan Lee y del artista Steve Ditko. En este origen se narra que una araña expuesta a radiación dota al flacucho chico nerd, Peter Parker, de poderes semejantes a una araña, siendo estos agilidad, fuerza proporcional, capacidad de adherirse a las paredes y un sentido arácnido capaz de advertir con anticipación a Peter sobre un peligro potencial o inminente. La mitología del arácnido fue creciendo con el tiempo y así nos fuimos enterando que la radiación había mutado a Peter con características de araña. Esa mutación, o mejor dicho mutaciones, en algún momento se llegaron a salir de control. Por ejemplo, hubo una ocasión que llegó a tener 4 brazos extras y así. Biológicamente hablando, no es común que la radiación genere cambios tan específicos, aunque sea transmitido a través de una araña. Y es que la radiación, si bien produce mutaciones cuando entra en contacto con organismos biológicos, estas mutaciones caen siempre completamente al azar a lo largo del genoma. Sería más probable desarrollar un cáncer en estas condiciones. En fin, continuemos. En la película Spider-Man de 2002, dirigida por Sam Raimi, se da, para mi gusto, la mejor explicación hasta la fecha, que es la que usaremos de base para nuestro experimento virtual. Al inicio de esta película, durante el recorrido por los laboratorios de Oscorp, se explica que cada una de las arañas que se ven por ahí tienen alguna habilidad en particular, como poder saltar muy lejos, tejer telarañas, y mencionan una que posee una velocidad de conducción nerviosa tan rápida que raya la precognición, y hasta lo llaman sentido arácnido. Desde luego, dan a entender que por ingeniería genética han creado una nueva especie de araña
una araña transgénica que ha sido dotado con las capacidades de otras arañas en una sola. Una de estas arañas es la que escapa y muerde a Peter Parker. Lo que no nos dicen es cómo se introdujeron estos genes. Con la tecnología actual, la mejor herramienta para modificar una araña en estas condiciones o cualquier organismo sería la técnica de CRISPR-Cas9, manipulando a las arañas desde su fase de huevo. Esta técnica sería exitosa y segura, tan segura que la araña no andaría inyectando genes a la par de su veneno. La siguiente opción sería nuestra opción para este experimento, y sería la de utilizar vectores de terapia génica basadas en un retrovirus capaz de insertar copias de su transgen en el genoma de la araña. Vaya, de hecho se necesitarían tantos vectores diferentes como genes se requieran para recrear los superpoderes. Es decir, la mayoría de las veces se necesita más de la expresión de un gen para una característica física en particular. Pero para fines didácticos y para fines de nuestro experimento virtual reduciremos todo al mínimo. Diremos que hay un solo gen para cada característica. Es decir, habrá un gen para saltar alto, otro gen para fabricar telarañas, otro gen para super fuerza, otro gen para adherirse a las paredes y por último el gen del sentido arácnido. Estos vectores tendrían que ser exitosos al insertar de manera permanente sus transgenes en nuestra araña, y así tendríamos a nuestra super araña. Lo que sí es importante, y es que estos vectores tendrían que tener la capacidad de ser infectivos, capacidad que a veces se les quita durante el desarrollo de estas modificaciones. De esta manera nuestra araña se convertiría en un reservorio para todos esos virus que estarían produciéndose, como sucede en el mosco Aedes aegypti, que sirve de reservorio para el virus del dengue. De esta manera, nuestra super araña al momento de morder a Parker transferiría una carga viral suficiente para generar la infección que inserte los genes arácnidos de manera permanente en Peter Parker. Y voilà, tenemos un Spider-Man en proceso. De hecho, la escena posterior a la mordedura se ve la transformación de Peter, donde pasa por una fiebre intensa como si tuviera una infección. Aunque probablemente se ocuparía más de una noche para generar estos cambios de manera permanente. De hecho, varios días, varias semanas de hecho. Quedaría pendiente saber si nuestro Spider-Man sería capaz de transmitir el virus él mismo. Hey, hasta podríamos tener nuestra propia versión del Spider-Verso. Y bueno, hasta aquí nuestro video. Espero que te haya agradado. Cuéntame en los comentarios si te gustaría que analicemos otros superpoderes de esta manera. Y cuáles te gustaría que analicemos primero. Y como siempre, si te gustó el contenido, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, que aquí te dejo. Yo soy Víctor Kardash y esto fue Biología Bloglecular. Hasta la próxima.